Gisela Gipio Pintos no pudo contenerse y con una sonrisa burlona que heló la sangre de todos los presentes, levantó su vaso de plástico justo en la cara de Solange. Sol, a Abraham, y gritó eufórica que por fin Brian Sarmiento había salido de la SEM. Asá, desatando una furia incontrolable en Sol, quien se paró de un salto, le tiró el contenido de su propio vaso encima y le gritó que era una miserable, mientras el resto de la casa se quedaba en un silencio sepulcral, mirando cómo la tensión estallaba en 1000 pedazos. Suscríbete al canal, deja tu like y comenta desde qué ciudad o país nos estás viendo para no perderte ningún detalle de este reality. Para entender cómo se llegó a este punto de quiebre total, tenemos que retroceder unos días, cuando la tensión en la casa de Gran Hermano ya se podía cortar con un cuchillo y el aire se sentía pesado, cargado de una electricidad negativa, que todos percibían, pero que pocos se atrevían a nombrar en voz alta. Todo comenzó cuando Brian Sarmiento, que había logrado consolidar un lazo de amistad genuino, sincero y muy visible con Solange Sol Abraham, se convirtió de la noche a la mañana en el blanco principal y casi exclusivo de las críticas feroces y constantes de Gisela Gipio Pinto. Gipio, con su característico estilo directo, frontal y a veces despiadado, había decidido que Brian era un lastre absoluto para el juego, un obstáculo que entorpecía la dinámica del grupo y que debía ser eliminado cuanto antes para garantizar su propio camino hacia la final. Desde el primer momento de la semana de nominaciones, Gipio inició una campaña silenciosa pero extremadamente efectiva, hablando en los rincones más alejados de la casa, en la galería, en el patio y hasta en el baño, con participantes clave y de mucha influencia como Juan y Caruso, Manuel Manu Ibero Rivero, Leandro Nigro y Charlotte Caniggia, sembrando la duda constante sobre la lealtad de Bram, asegurando con una convicción aplastante que él jugaba con dos caras, que mentía en las reuniones y que no se podía confiar en su palabra. Sol, que siempre ha sido una defensora acérrima de la amistad por encima del juego estratégico, de los lazos humanos por encima de las tácticas frías, notó rápidamente esta maniobra oscura y decidió, con valentía, plantarle cara directamente a Gipio. Las discusiones entre ambas comenzaron con miradas cómplices, suspiros exagerados y comentarios pasivo-agresivos durante las tareas diarias, pero rápidamente escalaron a enfrentamientos verbales acalorados en el jardín y en la cocina, donde las voces se alzaban por encima del ruido de los platos. Sol le reclamaba a Gipio, mirándola fijamente a los ojos, que su obsesión por sacar a Brian era claramente personal, que había un rencor oculto y que no era para nada estratégica, mientras que Gipio respondía con una ironía punzante, diciéndole a Sol que estaba completamente ciega, que vivían en un mundo de fantasía y que no veía la cruda realidad del juego que los rodeaba. La situación se volvió aún más tensa y asfixiante cuando Brian, sintiendo la presión insoportable y el acoso constante, buscó el apoyo desesperado de otros compañeros como Catalina Titi Cherkaski y Jennifer Pincoya Galvarini, intentando explicar su lado de la historia, pero la influencia y el relato de Gipio ya eran demasiado fuertes, demasiado arraigados en la mente del grupo mayoritario. Incluso participantes como Nerea Nenu López y Mariela Prieto, que solían mantenerse al margen de los conflictos directos, observaban la escena con una mezcla de incomodidad y resignación, sabiendo que la tormenta era inevitable. Steffi Pereira y Juan Carlos José López intercambiaban miradas de preocupación, conscientes de que la salida de Brian dejaría un vacío estratégico que Gipio intentaría llenar con su propio liderazgo autoritario. Llegó el viernes, el día tan temido por todos, el día del veredicto, con la conducción impecable, cargada de energía y de suspense por parte de Santiago del Moro, quien sabía perfectamente cómo manejar los tiempos televisivos. La atmósfera en el living de la casa era absolutamente eléctrica, densa, casi irrespirable. Los participantes estaban sentados en los sillones, nerviosos, sudando frío, mirando la pantalla gigante donde Santiago los esperaba para revelar los resultados finales de los votos del público. Santiago, con su carisma habitual y su voz grave, fue construyendo el suspenso de manera magistral, recordando los mejores y también los peores momentos de Brian en la casa, lo que solo aumentó la ansiedad de Sol, quien apretaba sus manos con una fuerza que le dejaba las uñas marcadas en la piel, conteniendo la respiración, mientras Gipio mantenía una postura relajada, casi de superioridad absoluta, con una leve sonrisa de satisfacción dibujada en el rostro,
como si ya supiera el resultado de antemano. Cuando finalmente Santiago del Moro anunció, con solemnidad, que Brian Sarmiento debía abandonar la casa, el silencio fue absoluto, sepulcral por un segundo eterno, seguido inmediatamente por la reacción dividida y brutal del grupo. Sol bajó la cabeza de inmediato, visiblemente afectada, destrozada, conteniendo las lágrimas que amenazaban con caer, mientras que Hipio no pudo esconder ni un segundo su satisfacción, soltando un suspiro de alivio exagerado y aplaudiendo suavemente, casi con burla. Brian hizo sus despedidas con mucha clase, abrazando a Sol con mucha fuerza y prometiéndole al oído que todo iba a estar bien, que no se rindiera, pero la mirada de Hipio, fija en ellos desde el otro lado de la habitación, era una promesa clara y contundente de que la guerra apenas comenzaba y que ella no tenía intención de retroceder. Apenas la puerta de la casa se cerró detrás de Bram, dejándolo en el exterior, la dinámica del grupo cambió por completo, de forma radical e inmediata. Hipio, sintiéndose absolutamente triunfante, dueña y señora de la situación, caminó directamente hacia la cocina, se sirvió un vaso con bebida sin preguntar y comenzó a comentar en voz alta, sin ningún tipo de filtro, sin empatía ni respeto, lo increíblemente aliviada que se sentía de que el problema ya no estuviera más en el juego. Sus palabras no eran solo un alivio personal, eran un ataque directo, frontal y humillante a la memoria, al esfuerzo y a la dignidad de Brian dentro del juego. Sol, que se había quedado sentada en el sillón del living, procesando en silencio la salida dolorosa de su amigo, escuchaba cada una de esas palabras como si fueran puñales clavándose en su pecho, una por una. La tensión era tan palpable que se podía tocar. Participantes como Franco Zunino, Luana Fernández, Sebastián Cola y Cincia Francisquielo intentaron cambiar de tema rápidamente o dispersarse hacia otras habitaciones, percibiendo claramente que el ambiente se estaba volviendo tóxico, peligroso e incontrolable. Pero Hipio, envalentonada por su victoria y por la falta de oposición inmediata, decidió que no era suficiente, que necesitaba rematar la faena. Con una confianza que rozaba la prepotencia más absoluta, Hipio se acercó al living, se paró justo frente a Sol, invadiendo su espacio personal de manera agresiva, y la miró con desafío. Sol la miraba con los ojos llenos de una furia contenida que estaba a punto de desbordarse. Hipio levantó su vaso en un gesto de brindis burlón, una provocación directa, y dijo con una sonrisa de oreja a oreja, con voz clara y fuerte, que por fin Brian se había ido, y que ahora la casa iba a poder respirar tranquila, insinuando claramente, sin dejar lugar a dudas, que tanto Brian como Sol eran un estorbo, un peso muerto que nadie quería. Ese fue el detonante final, la gota que rebasó el vaso. La sangre de Sol hirvió al instante, nublándole el juicio. No lo pensó dos veces, no calculó las consecuencias. Se paró de un salto, agarró su propio vaso que tenía en la mesa y con un movimiento rápido, seco y lleno de una rabia incontrolable, le arrojó el contenido directamente en la cara y el pecho de Hipio. El líquido salpicó por todos lados, mojando el piso y la ropa, y el grito desgarrador de Sol resonó en toda la casa, acusándola de ser una miserable, una persona sin corazón, una manipuladora que disfrutaba sádicamente del dolor ajeno. Hipio, sorprendida, empapada y en estado de shock, dejó caer su vaso al suelo, que se hizo pedazos con un estruendo, y devolvió el grito con la misma intensidad, llamando a Sol de todas las formas posibles, perdiendo por completo la compostura. El caos se apoderó del living de manera instantánea. Janina Silly y Tamara Paganini corrieron a separarla físicamente, mientras Charlotte Canilla, Matías Hansen y Emanuel Di Gioia intentaban calmar los ánimos, pero los gritos continuaban, amplificándose. Andrea del Boca y Alejandra Magluf observaban la escena desde la escalera, completamente impactadas y horrorizadas por la violencia del momento. Juan Icar y Leandro Nigro se interpusieron físicamente entre ambas para evitar que la situación pasara a mayores, a los golpes, pero las palabras ya habían hecho todo el daño posible, un daño irreversible. La producción tuvo que intervenir de urgencia, pidiendo calma absoluta y recordando las reglas estrictas de convivencia. Pero la imagen ya estaba dada para siempre. La casa estaba partida en dos bandos irreconciliables, y la alianza que Hipio creía haber consolidado con su victoria acababa de mostrar su grieta más grande, profunda y peligrosa. Desde ese momento, la dinámica de la casa cambió para siempre,
con Sol jurando no dejar pasar la humillación bajo ningún concepto, y Gipio, aunque mojada, temblando de rabia y con el orgullo herido, manteniendo su postura de que había dicho la verdad, sin importarle en lo más mínimo las consecuencias de sus actos. Personalmente, creo que este episodio marca un punto de no retorno absoluto en esta edición de Gran Hermano Generación Dorada. Si bien entiendo perfectamente que el juego estratégico requiere tomar decisiones difíciles, frías y a veces impopulares, y que la salida de un compañero puede ser un alivio táctico para ciertos jugadores, la forma en que Gipio celebró ese momento fue completamente innecesaria, fuera de lugar y carente de la más mínima empatía humana. Celebrar la salida de alguien justo en la cara de su amiga más cercana, en su momento de mayor vulnerabilidad, no es jugar fuerte ni ser un estratega brillante, es simplemente ser cruel y disfrutar del sufrimiento ajeno. Por otro lado, la reacción de Sol, aunque explosiva, violenta y quizás desmedida, al tirar el vaso, es completamente comprensible desde el punto de vista humano y emocional. Nadie merece ser humillado, burlado y pisoteado de esa manera en un momento tan delicado. Este choque no solo define el resto de la competencia y las futuras nominaciones, sino que expone la verdadera naturaleza de las relaciones dentro de la casa, demostrando que a veces el deseo ciego de ganar nubla por completo el respeto básico que nos debemos como personas, dejando al descubierto que la línea entre el juego y la maldad es muy delgada y que algunos ya la cruzaron sin mirar atrás. Seguí la página y comentá parte 2.